Libro de Isaías, capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Ok, le he titulado a este sermón, siguiendo la misma temática de rompiendo las ataduras, le he colocado como título: te ves libre pero te sientes esclavo. Te ves libre pero te sientes esclavo. Cuando hablamos de la libertad en Cristo, hablamos de esa virtud que tiene la persona de poder tomar decisiones y poder hacer algo sin ningún tipo de impedimento. Poder avanzar, prosperar en algún área de su vida sin tener tantas batallas y luchas o dificultades para poderlo lograr. Y hablaba la semana pasada que una persona que tiene ataduras se le va a ser difícil poder avanzar hacia lo que Dios tiene para su vida. Y no sé si pudieron ver la predicación por YouTube, pero hicimos un ejemplo con mi querido hermano Haroldo y mi hermano Enzo, que ellos estaban ayudándome aquí a predicar ese día, donde estábamos ilustrando de una manera muy visible lo que hacen las ataduras en nuestras vidas, que es que nos anclan a un área, nos anclan a algo, y que a pesar de que sean físicamente, hay heridas, golpes, traumas que nos golpean físicamente, que tocan también nuestras emociones, pero muchas veces generan una grieta que no solamente llega hasta el alma, sino que llega hasta el espíritu. Y cuando eso llega allí, se ancla, es donde Satanás se aprovecha de mantener en esclavitud a una vida, mantener en esclavitud a una persona. Por eso que aunque traten de sanar emocionalmente algo, no lo terminan de sanar del todo, porque necesitan llegar hasta la profundidad, llegar hasta lo más profundo, llegar hasta el espíritu, para que todo pueda ser sanado. Y hablaba de cuando había un sismo que se agrietaba y habían las placas tectónicas chocaban entre sí, generaban este tipo de sismo y se generan grietas, y dependiendo del nivel vemos las profundidades de todas las capas de tierra que hay, ¿verdad? Entonces, de igual manera, cuando hay impactos y momentos duros y difíciles en nuestras vidas, se generan grietas en nuestro corazón que llegan hasta nuestro espíritu. Y es allí donde nos cuesta caminar en libertad. ¿Cuántas personas han escuchado ustedes que le dicen: yo no sé, pero pareciera que yo tuviera una maldición, porque cada vez que yo hago un negocio me sale todo mal? Porque cada vez que quiero hacer las cosas bien en mi matrimonio, cometo errores, cometo fallas. Quiero mirar a una sola mujer, pero no puedo. Y dicen: estoy con esa batalla, estoy con esa lucha. ¿A cuántos han escuchado personas hablar así? Levanten la mano los que han escuchado gente hablar así. Oye, yo creo que todos hemos escuchado hablar personas de ese modo, que dicen: no salgo, no puedo, no logro. Y hay personas que tienen una batalla y tienen que romper todo esto en sus vidas. Y hay personas que usted las ve por allí que se ven libres, pero se sienten esclavos. Y podríamos decir que hay personas en el evangelio, en el cuerpo de Cristo, que usted las ve como si estuvieran libres, pero que su corazón está en esclavitud. Notamos mucho por allí personas que usted le ve una sonrisa, que usted los ve todo el tiempo felices, entre comillas, que usted los ve como comparten, pero internamente su corazón, su vida está lleno quizás de amargura, de dolor. Hay heridas en su corazón, hay cosas que han marcado su vida, y que aunque se vea libre, no está completamente libre, se siente esclavo. Y yo quiero
contarles una historia de unos hombres de una nación que eran libres, pero se seguían comportando como esclavos. Que eso es algo que nos ocurre muchas veces. A muchos de ustedes Dios los ha hecho libre de muchas áreas. Y a algunos solamente les toca decir, esta área en mi vida se rompe ya, lo supero en el nombre de Jesús y caminar en la libertad. Nada más basta eso. Pero ustedes se van a reír quizás conmigo porque hay unas personas que caminaron siendo libres, pero se sentían esclavos. Y ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel elevó un clamor ante Dios que Moisés lo escuchó. Dios lo escuchó y Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, vas a libertar a mi pueblo, porque mi pueblo ha elevado un clamor, ha llegado ante mis oídos y he tenido misericordia de ellos. Y si no te creyeren por lo que dices, creerán por las obras. ¿Ves lo que tienes en tu mano? Todo, lánzalo al piso. Y lanzó al piso ese bastón que cargaba de pastor y se convirtió en serpiente. Creerán por los milagros. Pero Señor, no puedo hablar con los excusas. No importa, te daré a Aarón. Aarón va a hablar. Y llegaron a este lugar y comenzaron allí a hablar y a predicar sobre lo que Dios había dicho y a decirle al pueblo de Egipto y al pueblo, a Faraón, que dejara ir al pueblo de Israel. No lo dejaron ir y 10 plagas visitaron ese territorio. Dios hizo grandes hazañas. Y la última de las plagas, tenían que llenar los dinteles de su casa con sangre de cordero, para que el espíritu de muerte que iba a visitar a todos los primogénitos de Egipto, cuando mirara los dinteles de la casa y viera la sangre allí, sabía que allí no iba a entrar. Por tanto, murieron todos los primogénitos de Egipto, pero los de Israel no. ¿Y qué pasó? Los dejaron ir, Dios abrió el mar, caminaron libres, fueron libertados. Y tenían que caminar hacia la tierra prometida. Pero caminando a la tierra prometida, había hambre. Porque no tenían las mismas comodidades que tenían antes. Porque no tenían los mismos beneficios que tenían antes. Y comenzaron a murmurar y decir, ¿acaso no había dónde morir en Egipto? Como refrán, de manera de decir, ¿acaso no estábamos mejor allá? Y teníamos un lugar también para morir allá. Vamos a venir a morir aquí en el desierto. Si íbamos a morir, fuéramos muertos allá. Y estos hombres que fueron libertados, fueron libres, pero se sentían esclavos. Su corazón y sus pensamientos todavía estaban en lo que habían dejado atrás. Hay personas que han sido llamadas por Dios, que han sido escogidas por Dios, y Dios le da una oportunidad. Dios le permite pasar el mar rojo y comienza a glorificarse. Pero hay personas que desean y miran hacia el pasado y dicen, ¿acaso no estaba yo bien en aquel momento? Y aunque tienen la libertad, tienen la palabra de Dios y Dios lo está haciendo, su corazón sigue en esclavitud. Su vida sigue anclada en el pasado. Se ven libres, pero se sentían esclavos. Usted lo puede percibir, porque físicamente no estaban ya en Egipto, pero su pensamiento, su corazón estaban como en Egipto. Y hay algo que yo quiero que usted aprenda. Los esclavos se quejan, pero los libres celebran. Los esclavos se quejan, pero los libres celebran. Esto nos puede servir a nosotros como un indicador de qué tan libres somos o qué tan esclavos somos. ¿Cómo reaccionas tú ante los procesos y las batallas que enfrentas? ¿Cómo reaccionas tú en tu vida, en tu diario vivir ante las circunstancias?
El pueblo de Israel, en vez de disfrutar y celebrar porque era libre, ellos se quejaban porque aunque se veían libres, su corazón era esclavo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo actúas tú ante las circunstancias de la vida? ¿Cómo actúas tú cuando te enfrentas o estás atravesando el desierto? ¿Te quejas o celebras? Y usted dice, pastor, pero ¿cómo es posible, pastor, que yo celebre en el desierto? Bueno, escuché la canción de Montesanto, Fiesta en el Desierto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios cuando estaba en Filipo? Cuando envía la carta Pablo a la gente de Filipo, le dice, regocijaos en el Señor, una vez más os digo, regocijaos. ¿Usted sabe dónde se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió esa carta? Estaba preso. Estaba privado de libertad. Lo habían golpeado en 39 azotes más uno. Había sufrido. Y estando allí en medio de eso, él dijo, regocíjense en el Señor. Porque aunque esté privado de libertad, aunque esté en estas cárceles, en estos barrotes, no estoy encarcelado. Ellos han encarcelado mi cuerpo, pero no mi espíritu. Esas son las palabras de la gente que tiene entendido que está libre en Jesús. Que a pesar de la circunstancia, que a pesar del momento, Satanás no puede tocar lo que Dios ha hecho libre. Y como no lo puede tocar, celebramos. Porque Él nos ha libertado. Y que Satanás no nos puede volver a esclavizar. Pero necesitamos entender esto. Qué difícil es comprenderlo. Qué difícil es poder celebrar al Señor ante las dificultades. Yo le he contado varias veces esta historia y se la voy a volver a repetir porque aplica también para hoy. Luego de haber terminado la cruzada allá en Kibor, quedamos endeudados con una plata allí. Estamos viendo los sobres para ver si nos habían dado una ofrenda. Eran las 2 de la mañana y nosotros decidimos alumbrar hacia los faros y ver para ver si había algo para ni siquiera romper los sobres. Y menos mal que no los rompí porque nos están sirviendo ahorita. Nosotros estábamos allí luego de todo eso riéndonos. La gente recogiendo y desarmando las cosas. Aquellos teníamos como que dicen, nos está respirando en el cuello la deuda. Porque ellos allá, la gente trabaja en un compromiso. Los que tienen sus trabajos, su empresa, o tienen que pagarle a alguien, saben la responsabilidad que implica cancelarle a alguien su esfuerzo. Y nosotros contratamos a una gente y teníamos que cumplirle. Es una presión. Pero en medio de eso, nosotros miramos al cielo y dijimos, Señor, gracias. Y estábamos riéndonos, echando broma. ¿Viste aquello? Mira, echando carrera, no sabía qué decía, ya había perdido los papeles y echándonos broma. Porque la gente que es libre celebra cada victoria, cada cosa como una bendición de Dios. Porque entienden lo que Dios está haciendo en su vida. Porque entienden que hay un plan y un propósito detrás de todo esto. Dios nos ha hecho libres. No te sientas un esclavo, ni te comportes como alguien que camina, se ve libre, pero que camina como un esclavo. ¿En cuántas áreas en tu vida te quejas? ¿O en qué áreas te quejas y en cuáles no? En esas áreas que te quejas, necesitamos traer libertad allí de parte de Dios. Nos quejamos porque todavía hay cosas en esas áreas en nuestra vida que necesitan ser libres, que necesitan ser trabajadas en nuestros corazones. Ahí es cuando nos damos cuenta
que no es suficiente, que nos falta más todavía crecer. Y hay algo que decimos, bueno, yo lo he dicho muchas veces, no sé si alguien más lo ha dicho, pero le decimos que la queja es la alabanza del infierno. La queja avanza. La queja es la alabanza del infierno. Pero cuando nosotros celebramos y exaltamos, es la alabanza del reino de Dios. Eso no trata de positivismo, no trata de esto, se trata de entender cuál es nuestra posición y nuestra postura como hijos de Dios. Porque de ese modo nosotros podemos entender que esas áreas en nuestras vidas son libres. ¿Y sabes qué? Que el enemigo no te va a tentar más en esas áreas. ¿Por qué? Porque lo has logrado superar. Pero en la medida que tú te quejas, que luchas y peleas por eso, Satanás te va a seguir señalando. Y Satanás seguirá haciendo cosas para que tú sigas anclado a ese pasado, sigas anclado a esa vida. Necesitamos caminar en la libertad. Necesitamos caminar como hijos de luz, donde las tinieblas no pueden hacer nada contra nosotros. Pero necesitamos crecer. ¿Qué áreas en tu vida necesitan ser libre? ¿Qué áreas en tu vida necesitan que Jesús llegue? Porque a veces no le damos no le damos lugar a Jesús en algunas áreas de nuestras vidas. Hay partes de nuestro corazón que no le hemos dado espacio para que Jesús llegue. Le decimos, Jesús, todo esto lo puedes transformar, pero esta área no te metas en esa área, por favor. No toques esa área en mi vida. Es como aquella persona que escucha del evangelio. Yo lo escucho, pero yo soy católico. Y te escucha, pero te coloco un freno. Está bien todo lo demás, pero no toques esto en mi vida. Entonces, mientras no permitamos que Jesús llegue a esas áreas de nuestra vida donde no le hemos dado lugar, seguiremos siendo esclavos de eso. ¿Cuántos baúles tienes en tu corazón con candado de cosas que decidiste meter allí y esconder y que ni siquiera tratas de pensar porque no quieres revivir lo que allí está? Y lo tienes allí con doble candado. Más nunca vuelvo a tocar eso. Hay personas que bloquean áreas en su vida como una medida de protección y defensa. Pero el hecho que tú la hayas encerrado allí y que trates de no recordar, no significa que eso haya dejado de estar allí. Eso sigue en ese lugar. Porque el único que puede traer libertad a esas áreas se llama Jesús. Seguimos, y de vez en cuando eso que está allí nos lanza un poquitico de eso. Ese dolor, ese rencor, o esa yuquita que quedó allí. Queda. Necesitamos cortar todo eso. Ser sanados y restaurados por el Señor. Sabes que Dios no solamente está pidiendo una parte de ti. Dios quiere que tú le puedas entregar todo en tu corazón. Para Él comenzar a trabajar. Para Él comenzar a acomodar. Para poder Él ordenar tu vida y ayudarte. Ser hijo de Dios no es fácil. Porque implica que cada día yo tengo que hacer morir lo carnal en mi vida. Y hacer morir lo carnal también implica hacer morir todo aquello que un día me ha herido. Porque hay cosas y temores que no terminamos de soltar, que no nos desprendemos de ellos. Necesitas desprenderte de esos temores, porque eres esclavo de ese temor. Eres esclavo de ese dolor. Eres esclavo de eso que te sucedió, de ese trauma, de ese mal momento que viviste. Hay personas que no celebran su cumpleaños porque en alguna oportunidad, cuando lo decidieron celebrar su cumpleaños,
Lo que le dieron fueron unos golpes, le dieron una mala respuesta, quedan marcados y nunca lo celebran. Hay personas que tienen 50, 60, 70 años y nunca han celebrado su cumpleaños. No sé si usted ha conocido personas así, yo las he conocido. Personas que han quedado marcadas de por vida, que necesitan que Jesús liberte esas áreas en su vida. Y un error que podemos cometer nosotros es creer que no necesitamos ser libres en esas áreas. Cuanto más pronto usted sepa que debe ser libre en esas áreas, es mejor para su vida. Porque entonces usted va a crecer y usted va a poder caminar hacia lo que Dios tiene preparado para su vida. Recuerdo yo que por mucho tiempo tenía rencor en mi corazón hacia un momento que mi papá me hirió con palabras. Le tenía temor a mi papá cuando me iba a regañar, porque cuando me metía duro. Sin embargo, no me dolieron tanto los golpes que me pudo dar de corrección, porque no fueron muchas veces, pero las veces que eran, ay Dios mío, como las palabras que por momentos soltaba, marcaban mi vida. Hasta que llegó un momento que cuando Jesús comenzó a tratar en eso, en mi corazón, en mi vida, yo temblaba, tenía miedo, porque y esa respuesta de mi organismo, de mi cuerpo, de temblar, de llorar, simplemente decía lo fuerte que era para mí eso y lo sensible que era para mí. O sea, de verdad necesitaba ser libre en eso. Y fui un día que el Espíritu Santo fue tratando conmigo, llené de valor y hablé con mi papá y con mi mamá. Ni se acordaba, ni pensó por un momento en eso. Pero allí le dije todo lo que sentía y ese día fui libre. Hay acciones que tú tienes que tomar para poder caminar en libertad. Tú vas a orar a Jesús y Jesús te va a hacer libre. Pero hay movimientos que tú tienes que ejecutar para que eso que Jesús ha comenzado a hacer en ti se rompa. Mi suegro, de pequeño, él se montó en un caballo y el caballo se fue por completo, se le fue galopando, comenzó a galopar y se fue, y desde ese día él quedó traumado con los caballos. Y un día, estando en un retiro que hicieron allá en Cubiro, en la iglesia donde él estaba asistiendo, estaban allá en Cubiro los caballos. Y él dijo, voy a superar este miedo. Voy a montarme en ese caballo. Y temblaba y lo superó. Lo enfrentó y lo superó. Y se volvió a tomar y se tomó una foto. Hay cosas que Jesús va a hacer y va a trabajar, nos va a llenar de valentía, pero nos va a tocar a nosotros dar el paso para terminar de ser libres. Porque hay cosas que simplemente nos están reprimiendo, que necesitamos terminar de enfrentar. Cuando yo estaba pequeño, un perro me arrancó un pedazo de pollo que tenía en la boca, y cuando me lo arrancó, me rompió también parte del frenillo de arriba. A lo mejor era Dios que me estaba abriendo más la boca para que hablara. Si fueran sabido algunos, dirían, concha, el Señor le fuera mantenido el frenito ahí todavía para que... Y yo quedé traumatizado. Yo no podía ver un perro. Me asustaba, pero era un terror. Era algo que no podía controlar. Inmediatamente un perro me iba por detrás de mi mamá o de la persona que andaba. Es más, aún estando de novio con María, cuando a veces había un perro más grande, porque a los pequeñitos le iba superando el miedo poco a poco, pero los más grandes o feos, o sea, un pitbull, un bulldog, no sé, uno de esos perros, imagínense, están allí, yo me ponía detrás de María. Y María pasando, vale, tú,
Pero ella entendía mi miedo. Ella no me... Sí, había momentos que me echaba broma, porque ¿qué las esposas no perdonan a uno para echarle broma a uno? Pero cuando sabía que estaba así, no me echaba broma. Un día yo estaba visitándola a ella en su casa y llevaron un pig. Imagínense que en ese hubo un momento donde salían, en ese momento estaba todo lo del periódico, todavía vendían periódicos. Y decía, Pitbull mata a 5 personas en la casa porque se metieron al patio de noche y no los reconoció. Eso es algo tremendo. Sí. Y es verdad, ¿no? Pierden la razón y mató al que lo crió desde pequeño y todo lo demás. Y uno, por lo menos yo no creo en los Pitbull. Yo no creo en los Pitbull. No, ¿qué es esto? Mira, siempre, yo llego a un lugar donde hay un perro y yo busco dónde me podría guindar en cualquier caso. Usted ve como aquellos en las películas cuando llegan, dicen que los marines y todo esto, cuando llegan a un lugar, inmediatamente reconocen un lugar de escape para irse. Bueno, yo estoy así, un marín, pero de perro. ¿Dónde llevo para escaparme? Y llevaron ese perro. A mí, el muchacho lo hizo adrede porque también le gustaba María y todo lo demás, para burlarse de mí. Lo llevó y de verdad me dio una pálida, pero bien fea. Yo casi me tuvo que buscar agua con azúcar y todo lo demás, porque me la colocó encima y todo lo demás. Pero gracias a Dios, en la medida que he ido creciendo, me he enfrentado a eso. Y ahorita no tengo mucho miedo. Fíjense que entro a la casa de la hermana Lady Mar y arriba está el perro. Y yo pregunto, no, ese no salta. No, bueno, tranquilo. Pero de una vez entro, por si acaso. Por eso es que no culpo a alguno de los vecinos que se asustan. El cierto es que hay cosas que nos va a tocar enfrentar. Puedo decir que yo he superado eso porque ahora veo un perro y no me da la pálida. Bueno, a no ser que se desate, ahí ya, pero ahí ya no es cuestión de miedo, ahí cualquiera se va a asustar. Así que entré en el rango de los que se asustan tranquilamente por un perro bravo así. Entonces, hay cosas que van a tocarnos a nosotros hacer. Hay cosas que nos va a tocar enfrentar. Hay cosas que nos va a tocar decir para caminar en libertad. Hay gente que vamos a tener que ver del pasado, que nos vamos a topar y vamos a tener que decirle, perdóname. Y decirle, sentía esto contra ti, esto. Perdóname. Y usted va a decir, pero me voy a humillar esto. No. Tú no te estás humillando, tú estás dando el paso para ser libre. Porque lo que sucede después que tú haces eso es maravilloso. Tú sientes que no hay nada que te atrase, que te reprima, sino que tú sientes que tú puedes correr. Mi pregunta en esta noche para ustedes es, ¿te ves libre y te sientes libre? ¿O te ves libre y te sientes esclavo? Y si te ves libre y te sientes esclavo, ¿qué áreas en tu vida te has quejado tanto que necesitas comenzar a sanar en el Señor? ¿Qué cosas necesitas hacer para poder caminar en la libertad que Cristo nos ha dado? ¿Ya estás allí? Cristo llegó a tu vida, pero tú necesitas comenzar a hablar y a soltar esas cosas para poder avanzar hacia lo que Dios tiene para tu vida. Yo le invito a ponerse de pie.